Este ejercicio entonces lo resuelven ustedes de participación. Recuerden, me tienen que enviar esto al correo electrónico. Una vez enviado y en un cierto tiempo que establezcamos ahorita nosotros, pueden ser 11 minutos de aquí a las 7:30. Se termina el ejercicio, lo empiezo a resolver yo. Hacemos lluvia de ideas para ver cómo resolverlo. Y además de ello, pues se resuelven dudas. El ejercicio dice, determina una función para encontrar la suma de las áreas de un triángulo equilátero y un cuadrado. En términos del lado del triángulo, si sabemos que la suma de sus perímetros es 210 centímetros. Adelante. ¿Qué dudas tienen? O empiezan a resolverlo y a plantearlo. Recuerden, necesitan dos ecuaciones, una auxiliar y una función objetivo. La auxiliar servirá para despejar la literal que se encuentre dentro de la función objetivo que no nos estén solicitando. ¿Sale? Dice en términos del lado del triángulo, así que la función para encontrar la suma de las áreas es nuestra función objetivo y debe estar en función del lado del triángulo. Si gustan nada más ustedes para este, uniformizar, vayan bosquejando. Bueno, ahí está más o menos equilátero. Lo voy a llamar L al lado del triángulo equilátero y un cuadrado y le vamos a poner A, ¿sale? Al lado. Ahí está. Ya tenemos nuestro bosquejo. Todo tiene que estar en función del lado L.
A ver, me dicen que la suma de los perímetros es igual a 210 centímetros. Eso es lo primero que tengo como referencia. La pregunta es, ¿cómo calcular los perímetros en función de las figuras y los lados como los acabo de nombrar? ¿Cuánto valen los perímetros sumados? 3L y 4A. Perfecto. Pues así de sencillo, ¿verdad? 3 veces L más 4 veces A es igual a 210. Ahora, a mí lo que me piden es el área en términos del lado del triángulo, es decir, todo en términos de L. Así que A en esta primera ecuación la tendré que poner en función de L. A final de cuentas, eso es lo que tendré que hacer. Así que primero despejo. 4A es igual a 210 menos 3 veces L. Y a A le estorba el 4. Así que el 4 que le está multiplicando pasa dividiendo hacia el lado derecho. Y entonces me queda 210 menos 3 veces L sobre 4. Esta es mi ecuación 1. Y recuerden, es la ecuación auxiliar. Es decir, nos va a servir para quitar A y poner todo en función de L. Ahora, lo que nos piden es encontrar la suma de las áreas de un triángulo equilátero y un cuadrado en términos del lado del triángulo. Pues es lo que vamos a poner. O vamos a hacer una función que me determine el área de estas dos figuras geométricas en términos únicamente de L. ¿Sale? Así que para las áreas, aquí en plural también, perímetros. Para las áreas, yo tengo mi función de área en términos del lado, me dijeron a mí, del triángulo. Y va a ser entonces, pues la suma de las áreas de quién, del cuadrado y del triángulo. Entonces pongo que esto va a ser el área del triángulo más el área del cuadrado. Y esto se convierte entonces en lo siguiente. El área del triángulo. ¿Cómo calcular el área de un triángulo equilátero? Por eso alguien ahorita me ponía también que estaba en función de h. Pero hay que quitar esa h porque si no estamos metiendo todavía otra variable más. El Así. área no sería raíz de 3 por L cuadrada sobre 4. Ajá, ¿y cómo llegar a esa expresión? No se vale decir lo copio de internet. ¿Cómo deducirlo? A ver, tenemos como conocido la altura, pero también tengo como conocido este ángulo, que aquí son 90 y que aquí son ¿cuánto? 30. Perfecto. Tengo toda esta información conocida de el triángulo rectángulo, resultado de subdividir nuestro triángulo equilátero entre dos. Ahora, lo que me había dicho su compañero es correcto. ¿Sale? El área se convierte en raíz de 3 sobre 4L cuadrada. Pero ¿cómo llegar a esto? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente entonces. Yo puedo plantear el seno de este ángulo o bien el coseno de este ángulo del... ¿Sí ven cuando estoy moviendo el cursor o no? Lo estoy moviendo ahorita. No, no se ve, bro. No se ve. Ok, correcto. Vamos a utilizar el mouse. De repente como que falla con la pluma. Ahorita sí lo ven, ¿verdad? Sí, Sí. ya se ve. Ok. Sí. Ya sea el coseno de 30 que involucra al cateto adyacente que es h y la hipotenusa que es L, yo lo conozco, o bien el seno de 60. Como es equilátero, pues yo sé que este lado también vale L. Así que puedo utilizar el seno de 60
Y el seno de 60 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sale? Les decía que también puede alguien decir, ¿y por qué seno de 60? Pues yo también quisiera con el coseno de 30. Y esto es igual a cateto adyacente. Cateto adyacente a 30 es h sobre L. ¿Sale? Y si se dan cuenta, en ambos casos llegamos a lo mismo, porque el seno de 60 y coseno de 30 son exactamente iguales. Ya lo vi. Ah, no, eso no lo vi con ustedes, lo vi en trigonometría. Pero seno y coseno para ángulos complementarios, es decir, que sumen 90 grados, son exactamente los mismos valores. En este caso es raíz de 3 sobre 2 en ambos casos. Y son idénticas las expresiones, así que sin importar cuál se utilice, yo sí puedo decir que si ese no es 60 o coseno de 30, es raíz de 3 sobre 2 y eso es igual a h sobre L. ¿Sale? De tal forma que yo puedo poner a h en función de L, porque a final de cuentas lo que me interesa es que todo esté en términos de L mayúscula, así que h va a ser igual, L que está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado y me queda raíz de 3 L sobre 2 todo, o raíz de 3 sobre 2 que multiplica a L, si alguien también lo quiere poner en forma de un coeficiente que multiplica a la literal es válida. ¿Sale? ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy obteniendo el valor de la altura? Porque yo sé que el área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Yo ya conozco cuánto vale la base. Vale L. ¿Cuánto vale la altura? Pues ya le estoy calculando aquí. Y eso pues lo divido entre 2. Es por eso que lo estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me borro esta explicación de primaria debajo, de base por altura sobre 2. Y entonces yo ya tengo aquí, a partir de cualquiera de estas dos expresiones que ustedes quieran que son equivalentes, pues poder plantear la función del área en términos de lado como el área del triángulo. Y el área del triángulo es la base por la altura. Permítanme no poner ahorita la X para no confundir el por con una X que pudiera pensarse está asociada a la función. Así que sería la base por la altura, que es raíz de 3 sobre 2 L sobre 2. ¿Sale? Ahí estoy poniendo base por altura sobre 2. Y en el momento de multiplicar estos términos, pues obtengo el raíz de 3 sobre 4 L cuadrada, que es lo que nos decía su compañero. No recuerdo quién abrió el micrófono, pero bueno, alguien nos decía esto precisamente. Y este es el área de nuestro triángulo, pero me hace falta el área también de nuestro cuadrado, ¿verdad? Y el área del cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el área de este cuadrado? Lado por lado, o sería A por A. A cuadrada, ¿verdad? Perfecto, A por A que es A cuadrada. Así que simplificando, voy a obtener el raíz de 3 sobre 4, haciendo la multiplicación de 2 por 2 en el denominador y raíz de 3 por 1, raíz de 3 sobre 4 como coeficiente de L por L, que es L cuadrada. Sale, más el término A cuadrada. Y a esto lo voy a llamar ecuación 2. Pero yo ya tengo de la ecuación auxiliar cuánto vale A. Pues entonces yo puedo poner eso al cuadrado y he terminado. Así que sustituyendo 1 en 2, es decir, nuestra ecuación auxiliar en nuestra función objetivo, es que yo lograré entonces la función en términos de L únicamente, que va a ser igual a raíz de 3 sobre 4, L cuadrada, más A cuadrada. Pero A, yo sé, vale 210 menos 3 veces L
sobre 4 todo ello elevado al cuadrado. Y permítanme cuadricular o enmarcar nuestra solución. ¿Dudas? Sí, maestro, si yo obtuve el valor de h a partir del teorema de Pitágoras, ¿también estoy bien? Sí, también, perfecto. Y lo pones a h en función de L, ¿no? Sí, justo así. Ujú, es correcto. De acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Mm. Luis Fernando, estás mal en el primer sumando. Sergio, también estás mal en tu ecuación. Sergio Cruz. Mauricio, estás bien. Sin embargo, no veo procedimiento que sustente, Mauricio. ¿Borraste? ¿Qué hiciste? Porque nada más llegas a la solución, pero no me dices qué estás haciendo. Ah, no, es que ve que me lo había corregido, entonces, pues sí, busqué cómo era en función del lado. Y ya, o sea, sí borré, o sea, la expresión que tenía mal y puse Ujú, la de ujú. lado nada más. Ok, no te preocupes, estás bien. Ya vi que tienes las otras dos ecuaciones arriba pegado al enunciado. Sí, es que no las enumeré. Ujú, sí, no están enumeradas nada más. Sale, gracias. Eh, ¿Alguna duda de este ejercicio? No, No, maestro. Sale, entonces, vamos con el siguiente. También les toca hacerlo a ustedes, por favor. Se requiere construir un túnel cuya sección se muestra en la figura. Por restricciones de construcción, dicha sección debe tener un perímetro de 40 metros, ¿sale? Así que el túnel tiene una parte rectangular en la parte inferior, cuya altura es B unidades, cuya base, ¿cuánto sería? ¿Cuánto mide la base de este rectángulo? 2A. Perfecto, Fernando 2A, porque coincide el túnel con una sección radial de A unidades en la parte superior, perdón, una semicircunferencia cuyo radio es A. Entonces, si el radio es A, el perímetro sería 2 veces A y el perímetro coincide con la base, ¿sale? Así que la base mide 2 veces A, la altura mide B, el radio mide A unidades de una semicircunferencia que se encuentra en la parte superior. Y el perímetro debe ser 40 metros. Obtener una función para conocer el área de la sección en términos exclusivamente del radio A. Adelante. De aquí a las 8 en punto, 13 minutos para que lo piensen, me digan si tienen dudas, me pregunten, resuelvan, se equivoquen, vuelvan a hacerlo bien y me lo entreguen, ¿sale? Recuerden que la práctica es el maestro. Equivóquense 1000 veces hasta que logren la perfección en este tipo de ejercicios. Yo lo que quiero es eso, que lo intenten, se equivoquen y encuentren cuáles son los errores para que no vuelvan a cometerlos el día del examen. Así que por favor espero sus dudas.
Sí, José, te escucho. ¿Se puede poner a pi en la expresión? ¿Se puede poner, perdón, qué? A pi. Sí, pi es una constante. No es que sea una literal. Así que sí, puede estar en función de pi. Sí, puedes ponerlo en cualquier orden, ¿sale? Puedes ponerlo primero el sumando 40 veces a, después el término cuadrática, no importa en qué orden. Bueno, Gracias. vuelvo a repetir, ya que hábilmente se me olvidó grabar. Repaso, si el perímetro son 40 metros, yo puedo calcular el perímetro como la suma de B más 2 veces A, que sería 2 veces B más 2 veces A, más el perímetro de esta semicircunferencia. El perímetro ya me habían dicho de manera correcta que era pi por diámetro, es decir, pi por 2 veces A, pero como es una semicircunferencia sería pi por A. Así que esta es la expresión que sirve para calcular el perímetro. Ahora el perímetro son 40 metros. Hago la sustitución y después, como tiene que quedar todo en función del radio A, lo que voy a hacer es despejar a B para ponerlo en función de A. Aquí estamos despejando a B. Como es 2 veces B, el 2 divide a todo el lado derecho y B sería igual a 20 menos A menos pi por A sobre 2. Esta, recuerden, es nuestra ecuación auxiliar, que nos va a servir para sustituirla en la función objetivo y poner a B en términos de A y dejar a todo en términos de A. El área es el área de esta sección rectangular, que es base por altura, que sería 2A por B, que es lo que ya me habían dicho correctamente ustedes, 2A por B. Después más el área de la semicircunferencia que se encuentra en la parte superior. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pues para sacarla de la circunferencia sería un medio de pi por radio al cuadrado. Aquí está. ¿Sale? Sumamos esas dos áreas y tenemos el área total. Sin embargo, veíamos nosotros que estaba todavía en función de B. Por lo tanto, la B que habíamos obtenido en mi ecuación auxiliar, pues va a ser sustituida en la función objetivo donde tenga yo B. Recuerden que nuestra ecuación número 2 es nuestra función objetivo. Es decir, lo que tendremos que entregar a final de cuentas modelado. Ok, entonces sustituimos nosotros la ecuación auxiliar en nuestra función objetivo y simple y sencillamente donde veamos B, pues colocamos ya todo en función de A. Y lo único que resta es aplicar propiedad distributiva para hacer la multiplicación de 2A por cada uno de los tres términos y después sumar el término pi por al cuadrado. Nos dábamos cuenta cómo este término es semejante. Es pi por A cuadrado, pero es menos un entero más un medio. Así que menos un entero más un medio me da menos un medio de pi por A cuadrado. Y pues lo colocamos ya así en nuestra función objetivo en términos ya de una sola literal. Decíamos que habrían distintas maneras de escribirlo. Alguien pudiera factorizar el coeficiente de A cuadrada e inclusive pudieran todavía escribir con un denominador común menos 4 más pi sobre 2 por A cuadrada más 40 veces A. ¿Sale? Y todas estas expresiones son equivalentes, todas dependen únicamente del radio A y toman en consideración tanto el perímetro como el área de esta sección que va a ser un túnel, ¿sale? Cuyo perímetro son 40 metros. ¿Dudas de este ejercicio? Yo sí, profesor. Eh, digamos, en un examen, si no desarrollamos bueno, el área en este caso, eso nos quitaría puntos porque yo igual lo dejé hasta la parte de 40A menos 2A cuadrada menos pi por A cuadrada más pi por A cuadrada sobre 2, pero en un examen eso
¿Me quitaría puntos? Justo en este punto que estoy señalando aquí con las flechas, ¿no? Creo que no se ve su cursor. Pero estoy dibujando flechas. Sí, sí. Muchas Sí, ahí. flechas. Sale, justo en esta ecuación. Únicamente te restaría una décima por no hacer la simplificación de estos términos o un par de décimas a lo mucho. Ok. ¿Sale? Porque pues hay elementos que son comunes que ya tienen que ustedes simplificar. También esto lo hago en álgebra y lo hago también aquí en cálculo y geometría. Si alguien, por ejemplo, tiene una expresión de este tipo de 25 sobre 100 después de que lleguen a modelar algo y no me identifican que esto es un cuarto, pues entonces al no simplificar de manera numérica, pues yo les penalizo. Ahora, si me empiezan a poner ustedes expresiones de este tipo, quiere decir que nada más lo están metiendo a la calculadora. A mí me basta con que esté simplificado de esta manera. ¿Sale? Sobre todo cuando son expresiones decimales no periódicas, porque imagínense que era 2/3 y me empiezan a poner 0.6666, pues eso yo no lo tomo como correcto porque es una aproximación. Lo correcto es la expresión fraccionaria, por poner solo un ejemplo. ¿Sale? Así que bueno, prácticamente la totalidad del ejercicio estaría bien. 1 o 2 décimas de penalización por no identificar que hay elementos comunes que se pueden simplificar. No sé si haya quedado claro. Sí, profesor. ¿Sale? ¿Vale? ¿Más dudas de este ejercicio? No es una duda, maestro, es más bien un comentario. Si gusta, ya no abra mi correo. Ya vi que estoy mal. No te preocupes, tengo todos los correos atrasados, entonces voy a tener que revisar todos. Y ahorita por cuestiones de tiempo en clase, no los voy a revisar, los voy a revisar posterior a que termine la clase. Probablemente el fin de semana me ponga a contestar todos los correos, así que bueno, ahí estaré viendo ya quiénes están bien y quiénes mal, ¿sale? No te preocupes, gracias por avisar. Sí, ¿Alguien más? maestro. Gracias. A ver, quiero ponerles un ejercicio muy sencillo. Bueno, al menos así lo considero yo, que está muy sencillo. Nada más, déjenme ubico dónde estaba. Aquí está. Veo que está levantando la mano Cristian. ¿Tienes alguna duda, Cristian? Sí, ¿qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días. Tengo una duda ahí. Cuando se refiere que ya hay un muro ya construido, ¿significa que no hay que calcular ese lado? Sí, vamos a checarlo. ¿Sale, Cristian? Lo vamos platicando y me dice si queda despejada la duda o si todavía persiste. Dice, se desea acercar un terreno rectangular de 1.250 metros cuadrados de superficie y uno de sus lados es un muro ya construido. Este muro que está aquí ya está construido en el terreno. Expresar la longitud de la cerca en términos del lado B únicamente. Ahora, ¿qué es lo que va a tener la cerca? La cerca va a ser esta parte. Esta parte que está en la parte inferior del muro, pues no va a tener cerca. Ahorita que no quiero que me complete, me completa. Así que expresar la longitud de la cerca en términos del lado B únicamente, la longitud de la cerca que es área o perímetro. 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 Pero si me dicen que tiene ya un muro ahí, pues yo ya no voy a considerar esa parte del perímetro porque está un muro, ya no puedo poner cerca ahí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces vamos a construirlo entre todos. Váyanme ayudando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces nosotros? Nos piden, y lo voy a escribir en otra tinta, el perímetro
en términos del lado B. No sé si estemos de acuerdo todos o no, que eso es lo que nos piden como función objetivo. Sí, Oigan, ¿y cuál es el perímetro de la cerca? La longitud de la cerca, ¿cuál es? Díganme, por favor. 2B 2B más A. Perfecto, 2B más A. Pero si me dicen que debe estar en función de B únicamente, pues este término hay que quitarlo, ¿verdad? De nuestra función objetivo o ecuación número 1 que tenemos aquí, y que vamos a llamar función objetivo. Hay que poner a A en función de B. ¿Y para ello qué utilizo? el área que nos están dando. El A área. por B debe ser 1250 metros cuadrados. Perfecto. El área total es A por B y esto es igual a 1250 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que despejar aquí? ¿A o a B? Tengo nada más dos opciones. A, B. Bueno, hay que despejar a B. ¿A B? Sí, ¿no? Sería A, ¿no? A. Sí, A porque todo tiene que quedar en función de B. Es decir, A tiene que quedar en función de B. Entonces, lo que voy a hacer es despejar a A. Sería 1250 sobre B. Y esta es mi ecuación número 2 o ecuación auxiliar. De tal forma que cuando sustituya yo 2 en 1, donde B a A, todo me queda en función de B. Y es lo que me piden a mí. Entonces, nuevamente, sustituyendo 2 en 1, tendría entonces yo que el perímetro, es decir, la longitud de la cerca en términos únicamente del lado B, va a ser igual a 2 veces B más el valor de A, que es 1250 sobre B. Y esa es nuestra función modelada que calcula la longitud de dicha cerca en términos únicamente de B. ¿Cómo ven? Pues estuvo bien, ¿no? Estuvo fácil. Sí. Sencillo. Tengo una pregunta. A ver, te escucho. No pudo haber quedado 2 entre paréntesis. Bueno, es que yo me adelanté un poquito. No podría quedar 2 entre paréntesis 1250 en sobre B, cerramos el paréntesis y al final le sumamos una B. ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues es que andaba sustituyendo, pero ahí como que de pronto su método como que me confundió un poco. Pero a ver, otra vez dime, ¿qué ecuación te quedó al final? Ah, puse 2 como entero, luego entre paréntesis 1250 sobre B. Ajá. Cerré el paréntesis y eso más B. Mm, no, estás mal por ahí en algo. Porque si yo multiplico aquí por 2, aquí me quedaría 4 veces B para hacer una función equivalente, aunque me estaría expresando el doble del perímetro. El perímetro lo tienes igual, 2B más A. ¿O no? Creo que no me entendió. Mire, por ejemplo, en su función eliminaría el siguiente del 2 que sería el B, y el más. Encerraría entre paréntesis y al final lo sumaría más B. Por eso, es lo que te está diciendo, es como si Ajá, sí, entonces sí quitaras este y entendí. lo aquí Entonces lo sí, multiplicas por 2. Pero ajá. estás mal, eso no es la función. La función es esta. Lo que yo te estoy preguntando ahorita es, aquí en principio de cuentas, ¿cómo calculaste tú el perímetro? Ah, ok, está bien. No, Otro te ejemplo, pregunto, ¿cómo calculaste el perímetro? ¿Qué tienes aquí? tenemos 2B más A. Eso nos da igual a Lo 1200. mismo, sale, entonces vamos bien. El perímetro es correcto, entonces el error está en el área. ¿El área que pusiste tú? Ya, ya. Sí, híjole, sí, ya vi mi error, profesor. ¿Sale? Gracias. Ok, gracias a ti, Cristian. Bueno, si se dan cuenta, esto que se les hizo muy sencillo, pues es exactamente lo mismo que nosotros tenemos con anterioridad. Sin embargo, lo que puede complicar un poco es
por la figura geométrica en cuestión o lo que nos estén pidiendo, como que hay una composición de un rectángulo más una semicircunferencia, pues eso empieza a complicar un poco las cosas. Pero en realidad la metodología es exactamente la misma. Quise ver este ejercicio porque aquí se ve de manera muy clara cómo, teniendo una función objetivo y una función auxiliar, se despeja una de las literales de la función auxiliar para sustituirla en la función objetivo y nosotros podemos lograr nuestra función objetivo en términos de una sola variable únicamente. Es lo mismo en este ejercicio. Lo único que viene a complicar un poco es pues que la figura geométrica es distinta, es una figura geométrica compuesta. Y eso es lo que va a ocurrir en los ejercicios. Eso es lo que se va a complicar, digamos, la composición de la superficie o de las figuras geométricas que les estén pidiendo a ustedes. Eso es lo que podría complicar. ¿Sale? Vamos a hacer un último ejercicio. Y me dicen ustedes cómo vamos. A ver, vamos a ver si nos da tiempo, chance aquí abajo, sí. A ver. Voy a empezar a escalar esto. Y ¿alcanzan a leer bien la letra I o la hago un poquito más grande? Se ve bien, maestro. Sí se ve bien. Dale, gracias. Ahorita le damos lectura. Sé que ustedes ya lo están empezando a leer. A ver, vámonos con algo un poquito más elaborado. Nos lo vamos a centrar. Un tanque de lámina tiene forma de cilindro circular recto, de longitud L y radio R, cerrado por dos semiesferas en sus extremos. Si solo se dispone de 4 metros cuadrados de lámina, determinar una función para conocer la capacidad del tanque en términos del radio R. ¿Cómo lo ven? Pues bien también, ¿no? O sea, son dos figuras en realidad, es un cilindro y una esfera. Ujú. Por lo tanto, ¿qué es lo que te piden? Capacidad. ¿A qué se refiere capacidad del tanque? Al volumen total. Volumen. El volumen total, perfecto. Entonces nos piden el volumen total en términos de R. Esa es nuestra función objetivo, es lo que nos están pidiendo. Y es la suma de dos figuras geométricas, pero una de ellas está en función de L, que sería el cilindro. Entonces necesitamos también superficie. Así que necesitamos dos cuestiones aquí. Tanto volumen de una esfera y de un cilindro, como el área de una esfera y de un cilindro. ¿Sale? Bueno, tenemos 8 minutos, 8:35, para que ustedes lo resuelvan y me vayan diciendo si tienen alguna duda, por favor. Profesor, tampoco hay problema que se use la pi, ¿verdad? La constante. Sí, sin ningún problema. Cuando tengamos nosotros circunferencias, semicircunferencias, esferas, cilindros, va a depender de pi. Y pi es una constante, así que no entra como variable, es constante, ¿sale? Gracias. Sin problema alguno de nada. Oigan, nada más para recapitular un poquito, a ver. En la parte de la derecha, aquí voy a poner cómo calcular el área de un cilindro. Y a ver, váyanme ayudando. Es área de la base por la altura, igual que en la No, ese mayoría es de el volumen. los... Ese es el Ay, sí, es volumen. cierto, sí, es cierto. El área. Es decir, Es el área superficial. A ver, si yo aquí tengo mi cilindro en perspectiva, todo mal dibujado. Sale, aquí tengo el radio que se llama R, tengo la altura que se llama L. ¿Cómo calcular el área superficial? también la de las tapas o sin las tapas. No, sin las tapas, ¿no? Es nada más el área de la superficie. Si yo desdoblara este cilindro, lo vería como un rectángulo, ¿verdad? Desdoblado todo el cilindro, toda la superficie del cilindro de estas caras verticales. ¿Cuánto mide la Sería altura? L. pi por diámetro por L.
Ajá, ¿y cuánto es pi por diámetro? Pi por 2 veces el radio. Ajá, 2 pi por r. Ya tenemos aquí entonces el área de nuestro cilindro. El área del cilindro sería pues la base por la altura, ¿verdad? 2 pi por r por L. 2 pi por r por L. Ese es el área del cilindro. Ahora vámonos con el área de la esfera. ¿Cómo calculo el área de la esfera? ¿Sale? El área superficial de una esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Volumen, ahora sí, del cilindro. Lo que decía Santiago. Ahora sí, pues el área de la base por la altura Ajá. sería pi por radio al cuadrado por L. Ujú. Y el volumen de la esfera, Sería 4/3 de pi de radio al cubo. exacto, 4/3 de pi por radio al cubo. Sale, estos son los elementos que requieren ustedes para modelar su volumen en función del radio. Y además les dicen que únicamente se dispone de 4 metros cuadrados de lámina, suponiendo que no hay desperdicios, es decir, voy a utilizar por completo los 4 metros cuadrados de lámina. ¿Sale? Entonces, por favor, ayúdenme a plantear la función del volumen en términos únicamente de el radio R. Porfa. El volumen total de la figura, ¿cierto? El volumen total de la figura, exacto. Es decir, sería el volumen, uy, si escribo, ¿verdad? En lugar de borrar, el volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Y eso pues ya lo tenemos en la parte de la derecha, ¿verdad? Lo voy a copiar. Todo estaría bien si no tuviéramos esta L. El problema es que la tenemos. Por eso es que necesitamos nosotros el área superficial con el dato que nos dan. Sale, paro hasta este punto porque si no voy a terminar de resolverlo. Y el chiste es que ustedes lo piensen un poquito más. Quedan 2 minutos para la entrega. Profe, es el mismo correo donde nos envió la liga de Zoom, ¿verdad? Sí, del mismo, jose.salgado@ingeniería.unam.edu, por favor. Ok.
Justo al terminar 8:35 es que dejo de recibir correos con objetivo de ponerle su participación. Se los puedo revisar y les puedo hacer comentarios, pero les queda medio minuto, ¿sale? De hecho, el ejercicio está ya casi resuelto. Bueno, aquí en pantalla entonces ya teníamos nosotros el área del cilindro y el área de la esfera, volumen del cilindro y volumen de la esfera, que son los elementos que nosotros vamos a necesitar para modelar nuestra función objetivo, que es el volumen en función del radio. Habíamos visto que únicamente teníamos este lado, el cual nos estaba estorbando para que todo quedara en función del radio. Necesitamos entonces el área superficial, cuál es el área de la esfera más el área del cilindro y que ya teníamos previamente y únicamente estoy reescribiendo aquí en la parte inferior. Ahora lo que hay que hacer de aquí es sustituir cuál es el área total que tenemos para poder construir este tanque con esta forma de cápsula que son 4 metros cuadrados de lámina, por eso lo igualo a 4 y de aquí despejar a L. Ahora voy a simplificar todavía esta L. Yo tengo 4 entre 2pi, que sería 2 entre pi por r, menos 4pi r cuadrada entre 2pi por r. Entonces el signo es negativo, 4 entre 2 me va a dar 2 en el numerador, pi entre pi se cancelan y radio al cuadrado entre el radio me da r. Así que yo puedo escribir esta expresión, 2 entre pi por r menos 2 veces r, que es igual al lado. Y entonces yo ya tengo el elemento a sustituir como ecuación número 2 o ecuación auxiliar, ¿sale? Entonces voy a cuadricular aquí mi función objetivo, mi ecuación auxiliar, y nuevamente, como lo hemos hecho en todos los ejercicios, sustituyendo la ecuación auxiliar en la función objetivo, voy a llegar ya al área, al volumen, perdón, en términos del radio, que va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo más pi por radio al cuadrado por el valor de L, y L es 2 entre pi por R menos 2 veces R. ¿Sale? Y nuevamente aplico propiedad distributiva, multiplico pi por radio al cuadrado por cada uno de los dos elementos del binomio que tengo entre paréntesis. Y esto va a ser igual entonces a 4/3 de pi por radio al cubo. Primer término por primer término. Yo tengo pi por r al cuadrado entre pi por r. Pi que multiplica y pi que divide se cancelan. R cuadrada entre r me da r. Por 2, pues 2 veces r. Así que tengo más 2 veces r. Y finalmente, la multiplicación de pi por radio al cuadrado por el segundo término, menos 2r. Sería más por menos 2 por pi por r al cubo. Y de la misma manera, como en el ejercicio anterior, observo que tengo yo términos cúbicos de r, de la literal r del radio. Así que puedo hacer una factorización y decir que es 4/3 de pi, que es el primer coeficiente, menos 2 veces pi, segundo coeficiente, todo esto por radio al cubo, más 2 veces r. Y el volumen en términos del radio se simplifica a, pues tengo todo en función de pi, 4/3 menos 2 enteros. ¿Cuál es el resultado? 2/3. Signos son muy importantes, Juan David. Perdón, menos 2/3. Ahora sí es correcto, ¿verdad? Porque son menos 6/3 más 4/3. Menos 2/3 de pi por radio al cubo más 2 veces r. ¿Vale? Y este es nuestro volumen en términos del radio. ¿Dudas? Es el resultado que voy a revisar, simplificado, para que tenga validez.
Oiga, profe, no tengo dudas, pero sí le llegó mi correo. Sí, me debió haber llegado. A ver, te voy a decir ahorita todos los que tengo. A partir de, pues nada más tengo. Ah, ya está actualizando, ya se me hace raro que tuviera tan poquitos. Tengo Arturo Iván Pacheco, Hugo Sanguino, ¿verdad, compañero? Perdón mi ignorancia a la hora de leer tu apellido. Sí, es sanguíneo. Sanguino. Ahí siguen llegando. Ah, me volvió a llegar otro ahorita tuyo, justo ahorita, de Hugo. Entonces les decía, para este ejercicio tengo Arturo Iván, Hernández Martínez, Sergio Cruz, Paredes Rivera Luis y Hugo Arias Sanguino. Son todos los que tengo. Ok, entonces sí le llegó. Gracias. Ah, eres Hernández Martínez. Es que como nada más me aparece el apellido, Sí, no se preocupe. sale gracias Juan David. Bueno, ¿dudas de este ejercicio? Yo sí, profesor. A ver, te escucho, Ahí en Cristian. la parte donde se sustituye 2 en 1. Ajá, Ajá, en la segunda parte del problema, donde sacamos Ajá, esa parte, profesor. pero ¿Me puede volver específicamente, Ajá, donde está su cursor, ¿podría repetir otra vez, por favor? Me perdí ahí. sí, con mucho gusto. Mira, sustituyendo 2 en 1, quiere decir que en 1 encontrábamos L y todo debía estar en función de R. Así que por eso estoy sustituyendo L, que es igual a 2 entre pi por R menos 2 veces R, en 1. Simple y sencillamente escribo 4/3 de pi por radio al cubo más pi por radio al cuadrado. ¿Sale? Está esto aquí tal cual. Y entre paréntesis lo que vale L, que es 2 entre pi por R menos 2 veces R, que era lo que tenía en la ecuación auxiliar. Ahora, hay que aplicar propiedad distributiva, es decir, multiplicar término a término. Y eso es quizá lo que esté causando un poco de confusión. ¿Sale? El 4/3 de pi por radio al cubo, aquí lo tengo. Está tal cual igual. Después, primer término por primer término. ¿Sale? La primera flechita. Pi por radio al cuadrado, y lo escribo abajo, que multiplica a 2 entre pi por r. Pi que multiplica y pi que divide se cancelan. Radio al cuadrado entre r me da radio simplemente, así que me queda 2 por r. Esto es igual a 2 veces r. Segundo término. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 vamos bien. Sale. Tercer término. ¿Cómo se obtiene? Pues con esta segunda parte de la multiplicación aplicando propiedad distributiva, menos 2r por pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio al cuadrado por menos 2 veces r, más por menos es menos, el 2 como coeficiente, pi como constante y radio al cuadrado por radio, radio al cubo, menos 2 pi por radio al cubo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, entonces, bajó los datos que ya teníamos antes, nada más cambió L por el 2pi, 2 entre Exacto, pi r. Ah, ok, exacto. ya hice, lo Y evaluamos. de ahí nada más lo que hay que hacer después de la sustitución, que ya me entendiste, es observar que tengo términos comunes para hacer una factorización. Y de la factorización hacer la simplificación, porque observo que todo está en función de pi. Son coeficientes de pi. 4/3 y menos 2 enteros. Entonces hago 4/3 menos 6/3 y me da menos 2/3 de pi para hacer la simplificación completa. ¿Vale? Ok, profesor, gracias. A ti, Cristian, gracias. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, pues decidí hacer más ejercicios de modelado de funciones. Sin embargo, pues requieren ustedes hacer todavía más ejercicios. Buscan en los exámenes. Yo voy a buscarles más ejercicios, ¿sale? Y denme chance para tratar de subírselos al mismo Classroom para que ustedes tengan al menos un par de ejercicios más con los cuales practicar. Y si ustedes gustan, los debatimos el día martes ya de manera muy rápida. Voy a terminar la clase hasta aquí. No tiene caso 15 minutos de un capítulo nuevo. Mejor comenzamos con algunas dudas que pudieran tener ustedes de funciones y continuamos ya con límites y continuidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, sí, Dime, más o Cristian. menos como cuántos problemas de esos dejaré en un examen. ¿Problemas de estos en el examen o no?
Sí, de hecho, son 3 capítulos y va a venir uno de cónicas que completen los cuadrados para, partiendo de una ecuación en su forma general, obtener la ordinaria y la identificación de la cónica como tal. O bien pudiera omitir el capítulo número 1 e incluirlo en el capítulo número 2 para que hagan el análisis de una función que puede ser una función para obtener su inversa con una cónica que esté escrita y que tengan que identificar al mismo tiempo. No lo sé. Pero bueno, pudiera quedar un ejercicio del capítulo número 1 de identificación de cónicas. El capítulo número 2, que es lo que estamos nosotros concluyendo, pues va a venir ya sea un ejercicio de inversa de una función o composición de funciones y un ejercicio de modelado. Entonces voy a meter un ejercicio de este tipo más uno de composición o de inversa de una función. ¿Sale? Van a venir 2 ejercicios. Y de límites vendrán un ejercicio más o quizá 2, incluyendo la parte de límites y otro de continuidad. No lo sé, para formar un total de 4 o 5 reactivos a lo mucho. ¿Sale? Entonces ya, bueno, por decirlo de un modo, ya de manera general habría como un ejercicio por cada tema que hemos visto. No cada tema, porque en Bueno, este sí, segundo capítulo hemos visto un montón de temas, pero algunos los voy a tener que obviar. Por ejemplo, la parte de determinación de dominio y recorrido de funciones, pues mejor se los pongo directamente sobre la inversa de una función. Y ya incluyo ese subtema en la operación de inversa. ¿Sale? Entonces, sobre algunos de los tópicos que son los más importantes, yo aquí considero composición de funciones, inversa de una función y modelado de funciones como los 3 tópicos más importantes de este capítulo. Va a venir al menos 2 ejercicios de estos tipos, ¿sale? ok, profesor. Gracias, Cristian. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, pues concluimos la sesión. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo día martes. Bonito fin de semana. Si les toca vacunación, cuídense mucho. Vayan bien protegidos a la vacunación y espero les sea leve. ¿Sale? Nos vemos el martes. Bonito fin de semana. Bye. Hasta luego, Muchísimas profe, gracias. Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego. Bye, bonito Hasta día. luego, profe, buen día. Bye.